Saludos, señores estudiantes. En esta unidad exploraremos el fascinante mundo del participio, una forma no personal del verbo que juega un papel crucial en la construcción de la gramática española. Aprenderemos sobre su formación, sus usos y sus diferentes tipos, incluyendo los participios regulares e irregulares. Prepárate para descubrir la riqueza de la complejidad de esta forma verbal. ¿Qué es el participio? Participio es una forma no personal del verbo, como el infinitivo o el gerundio, porque carece de desinencias personales. Esto significa que no solo juega una persona, en persona, número o tiempo. El participio tiene una función similar a la de un adjetivo, ya que puede modificar a un sustantivo o a un pronombre. En cuanto a la forma del participio, existen dos modalidades de construcción del participio: el verbo en primera conjunción y el verbo en segunda y tercera conjunción. El verbo en primera conjunción, ar, se forma con ado, amado, despertado. En verbo en segunda y tercera conjugación, con el ir, por ejemplo, ido, bebido, vivido, aprendido. A diferencia de los participios regulares, muchos verbos poseen participios también irregulares, igual que el gerundio. Por ejemplo, el verbo morir tiene el participio muerto en lugar de morido. Algunos verbos incluso poseen dos participios, uno especializado en uso como adjetivo y otro en uso verbal. Por ejemplo, imprimir tiene el participio impreso en adjetivo e imprimido en verbal. Vemos aquí algunos ejemplos de participios irregulares. Atender, atento y atendido. Despertado, despierto y despertado. Imprimir, impreso e imprimido. Proveer, provisto, proveído. Soltar, suelto y soltado. Torcer, tuerto y torcido. Vemos más ejemplos de participio. Recuerden que se utiliza en una variedad de contextos gramaticales. Ella, vemos un ejemplo en oración, ella ya había caminado mucho, hemos cantado mucho esta noche. Los niños han comido muy mal. Otra, las mujeres han bailado muy bien. Otra, Luis ha dormido toda la tarde. El uso del participio. El participio tiene varios usos importantes en nuestra lengua española. En la construcción de tiempos verbales compuestos, como por ejemplo, forman con el auxiliar haber y el participio del verbo principal. Por ejemplo, hemos acordado no volver a pelear. En adverbio dentro de una oración, el participio puede funcionar como adjetivo, modificando a un sustantivo. Por ejemplo, mi madre estaba tan emocionada de verme. En las partes de conjunción, el participio se encuentra en frases conectoras como visto que, dado que o debido que. En la formulación de la voz pasiva, la voz pasiva se forma con el auxiliar ser y el participio del verbo principal. Por ejemplo, los delincuentes fueron destinados por la policía. En perífrasis verbales, por ejemplo, en hechas, que usan el participio junto a otros verbos auxiliares. La guerra se dio por pérdida. En cuanto a los tipos de participio, dependiendo de si los verbos en cuestión son regulares o irregulares, los participios regulares siguen reglas generales de formación, mientras que los irregulares tienen formas muy especiales. En cuanto a los participios regulares, se forman con ado por los verbos en ar, ido, para los verbos en oír, por ejemplo, hablado, comido, dormido. En irregulares, no siguen las reglas generales, teniendo formas muy especiales, por ejemplo, visto, vuelto, muerto, dicho, abierto. Aquí vemos algún ejemplo en oraciones. Mi madre me ha pedido que no sea tan malhumorada. Hemos enviado a un pueblo de rescatistas buscando el barco perdido.
Para profundizar en el tema de participio, recordamos que debe consultar las siguientes referencias, ¿no? Lo que es el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.